sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sumérgeme en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sumérgeme. Hola, ¿cómo les van? Muy buenos días, tardes o noches. Siendo ya el 31 de diciembre del año 2012, seguramente el tema musical presentado podría ser un tema que para muchos sea muy revelador e identificarse con el mismo, pues a lo largo del año, de cada año, pienso yo de que todos llevamos muchísimas cargas, llevamos cansancio espiritual, llevamos agonía en nuestro corazón y quizás en nuestro cuerpo, cansado de sin fin de pruebas y de inconvenientes que el Señor nos colocó, porque sabemos que el Señor tiene control absoluto de todas las cosas. Mas todas las cosas, dice el Señor, llevan a bien para los que aman a Dios. Pero de todas maneras pienso yo de que necesitamos nosotros renovar estas fuerzas al término del año 2012, porque necesitamos comenzar un año 2013 con nuevas fuerzas, con una nueva visión, con los nuevos objetivos, renovados plenamente en el Espíritu. Por eso hay una palabra que el Señor colocó en este día en mi corazón, que deseo compartirles brevemente, con todo corazón, a aquellos que necesitan o desean escuchar este mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 49. Y vamos a leer detenidamente el mensaje que el Señor nos desea hablar en esta oportunidad. Entonces, por favor, todos coloquen Isaías capítulo 49.
Y la palabra del Señor dice así: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y a la congregación a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán porque Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Pero así dijo Jehová: En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. Los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores vendrán y saldrán sobre ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados de lejos. Aunque los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo ya había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Pero así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová,
que no me avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Bendito sea la palabra del Señor. Bendito seas, Señor. Deseo tener un momento luego de esta lectura, que es la promesa que el Señor nos da para este año 2013. Nosotros como iglesia tenemos el firme propósito de ser conminados al mundo para ir y predicar el Evangelio a toda nación, a toda persona, en todo rincón, en toda circunstancia en donde nosotros somos puestos. Pero uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana es de que sus creyentes carecen de una planificación para alcanzar los objetivos más nobles que el Señor le coloca en el corazón de cada uno. La planificación es una de las partes más importantes para alcanzar cualquier objetivo. Si hasta Dios, para poder crear lo creado, planificó todo en algunos días, y cada día hizo conforme a su sabiduría las cosas en el orden perfecto que deberían darse. De la misma forma, nosotros como cristianos deberíamos tener una planificación que no las tenemos para poder avanzar y no solamente quedarnos y conformarnos con la salvación. El gran problema que nosotros como iglesia cargamos es de que tenemos púlpitos y tenemos integrantes en nuestra iglesia que se han acercado a Cristo cansado de sus cargas, cansado de su vieja forma de vivir, y que al escuchar el mensaje de la salvación han aceptado a Cristo. Luego de haber entendido de que aceptando a Cristo y teniendo una transformación de corazón, son salvos y su nombre está escrito en el libro de la vida, comienza una pasividad dentro del pueblo porque no hay un avanzar. No existe un crecimiento, una madurez espiritual, y nos quedamos estrictamente en el plano de salvación y no nos movemos a un instrumento que el Señor desea utilizar de su pueblo, utilizándonos a nosotros como manos de Dios. Las manos de Dios en este mundo no es un ángel espiritual, ni tampoco se manifiesta en una situación sobrenatural. Las manos de Dios somos cada uno de nosotros que nos atrevemos a ser usados por el Señor. Pero cuando el Señor demanda de nosotros que seamos sus instrumentos, nosotros nos damos con piedra de tropiezo, porque en ese mover que nosotros dejamos o permitimos que el Señor haga, fracasamos en algunas ocasiones porque no tenemos planificación. La planificación es una de las maneras más ordenadas que tiene el hombre, inclusive desde el mismo Creador, para hacer las cosas con excelencia. Conocido está aquella palabra del Señor que dice: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que nos invita el Señor en esa palabra no es a buscar la perfección en sí, siendo perfeccionistas y siendo intolerantes ante el error, y señalando a aquellos que cometen errores con frecuencia, sino lo que busca el Señor en aquella perfección que demanda
es que nosotros estemos buscando permanentemente la verdad y conociendo su palabra. La sabiduría de Dios viene a través de la revelación de su palabra y la aplicación correcta de ella en el tiempo adecuado, con los objetivos adecuados. Entonces, una de las primeras herramientas que nosotros como cristianos, para poder tener una organización espiritual dentro de la planificación divina que tiene el Señor en nuestras vidas en este año 2013, es en el siguiente orden que yo creo que debemos tenerlo, esa consideración. Lo primero que nosotros debemos tener claro como primer instrumento para poder tener una vida organizada y tener un camino hacia el éxito espiritual, inclusive dentro de la vida material, el primer paso es tener bien afinados nuestros oídos para poder oír la voz de Dios. Si no tenemos nosotros afinados nuestros oídos para oír la voz de Dios, muy difícilmente podremos conocer cuáles son sus propósitos eternos y el mensaje que Él tiene o las instrucciones que Él nos da para avanzar cada día. Habrá momentos que el Señor nos diga detente y tendremos que detenernos porque el Señor demanda obediencia. Habrá momentos que el Señor nos dice avanza y tendremos que avanzar pese a que nosotros podamos tener dificultades o podamos tener incredulidad o quizás temor porque pensamos que avanzar implica un riesgo. Pero el Señor da instrucciones espiritualmente a cada uno para decirnos espera, avanza, detente, corre. Todas estas instrucciones son que el Señor nos entregará a lo largo del camino para nosotros realmente convertirnos en hacedores de la palabra e instrumentos del Señor. Pero muy difícilmente a veces podemos tener esa intimidad o esa afinación espiritual para oír la voz de Dios, porque oímos cualquier cosa menos la voz de Dios. A veces oímos a nuestra propia conciencia, que no siempre va a ser la voz de Dios. Porque depende de cómo está almacenada la información del Señor en nuestro corazón para que de allí emane su voz. Si nuestro corazón, que dice la palabra del Señor, dice que nuestro corazón es engañoso, el corazón del hombre es engañoso. Si nosotros oímos nuestro corazón, lo más probable es que oigamos una mentira. Lo más probable que oigamos sería una falsedad, porque no es la voz de Dios si oímos nuestro corazón. Nuestro corazón es estrictamente limitado y solo se restringe a ver aquello que queremos ver, aquello que sentimos, aquello que percibimos, aquello que nuestra noción de la realidad nos permite apreciar. Pero tenemos a alguien que mira mucho más arriba de lo que nosotros observamos, que su perspectiva es infinita y eterna y su juicio es verdadero, y es la voz de Dios. Y es esa voz la que nosotros debemos oír para no equivocar nuestros juicios. Bien claro está que uno de los grandes errores que cometió desde la creación el hombre fue dejarse llevar por sus juicios. Cuando Dios entregó a Adán el Edén y creó a Eva y le dijo de este fruto no os comerás, a pesar de que ese árbol era un árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Es decir, ese árbol no era todo malo, tenía algo de bueno, tenía el bien. Pero asimismo ese árbol tenía el mal. Y el Señor ordenó, de ese árbol no comeréis. La pregunta es entonces, ¿por qué, habiendo algo de bueno y algo de malo, si había algo bueno, por qué el Señor no permitió o no deseó que el hombre tomara la decisión de ir a ese árbol? Porque eso es lo que podríamos resumir, es de que lo que le estaba sugiriendo al hombre es de que no tome juicio y no delibere él en lo que es bueno y lo que es malo, porque la decisión de lo bueno y lo malo no depende del hombre, sino depende de Dios. Pero el hombre decidió por sí mismo y no oyó la voz de Dios. Y ese fue el principio del fracaso del hombre desde la creación. Dios respeta nuestro libre albedrío,
Él no se interpone en nuestras decisiones. El hombre tiene libertad diferente a todas las criaturas creadas. Los ángeles, siendo ángeles y teniendo poder absoluto, están privados de tener el derecho de elección. Ellos son obedientes. Pero el hombre es el único ser creado a la imagen y semejanza de Dios, el cual Dios le dio la oportunidad de tener libre albedrío. Lastimosamente el hombre toma ese libre albedrío y decide lo bueno y lo malo, y como dice la palabra del Señor hoy, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso es que el Señor ordenó en un principio: no comeréis del fruto del bien ni del mal. Porque claramente nos estaba indicando de que la decisión de lo bueno y lo malo solo le conviene a Dios. Y cuando nosotros tomamos la decisión y decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo, lo más probable que suceda es que nos vamos a equivocar. Pero si nos dejamos llevar por la palabra del Señor y oímos su voz, y decimos y permitimos que sea Él el que tome la decisión, lo más probable que pase, por no decir lo seguro que va a pasar, es que nos va a ir bien. Guardad mis estatutos para que tu vida sea prosperada, para que tu vida sea bendecida en todo lo que emprendas. Eso es una de las promesas que el Señor ha hecho si nosotros guardamos su palabra. Entonces tenemos claro que una de las cosas que debemos tener afinado en este año como un propósito permanente es afinar nuestros oídos espirituales para oír la voz de Dios y hacer su voluntad y no la nuestra. La otra cosa que nosotros debemos tener claro es de que después de que el Señor nos habla y nos da una comisión, toda obra que el Señor desea hacer en nuestras vidas tiene una visión. Entonces nuestro segundo punto, el que yo deseo compartir con ustedes, es que ustedes deben tener claro cuál es la visión que el Señor pone en tu vida. La visión tuya no es la visión de tu hermano, ni de tu hermana, ni de tu esposo, ni de tus hijos. Cada persona tiene un llamamiento diferente y Dios coloca a cada persona una visión. La persona más frustrada es aquella que tiene una visión, pero no sabe cómo alcanzarla. Cada persona tiene una visión única. Hay que diferenciar dos cosas. Y vamos a hacerlo como ejemplo. La gente confunde lo que es misión con M y lo que es visión con B pequeña. La misión es lo que tenemos que hacer por obligatoriedad. Mientras que la visión es algo que yo y solo yo lo puedo descubrir. El propósito para el cual yo fui creado. Por ejemplo, es una obligatoriedad para todo cristiano ir y predicar el Evangelio, porque el Señor dio esa instrucción a todos los que le creemos. Por consiguiente, predicar el Evangelio será una visión o será una misión. Claramente está claro, está más que definido que predicar el Evangelio es nuestra misión, porque es lo que tenemos que hacer por obligatoriedad, porque el Señor nos ordenó. Ahora, nuestra visión definitivamente es algo por lo cual yo he sido creado. Y es algo que yo lo tengo que descubrir, porque ese es mi trabajo, esa es mi encomienda, eso es lo que el Señor demanda de mí. Cada persona debe ser conocida por su visión. Cada persona debe ser responsable de activar el don que el Señor colocó en él o en ella para poder cumplir su visión. A Dios le agrada a la gente visionaria, porque son aquellos que se atreven a ver a Dios, alcanzar los propósitos eternos y cumplir la razón por la cual ha sido creada.
Pero toda visión, el propósito para el cual fuiste creado y fui yo creado, necesariamente debe ser escrita y debe ser planificada. Debemos escribir nuestra visión en un papel para que no se nos olvide lo que el Señor demanda de nosotros cuando tú lo descubras. Un tercer punto, ya habíamos entendido de que lo primero que debemos hacer es oír la voz de Dios. Lo segundo, tener claro nuestra visión. Una de las terceras cosas más importantes que yo he determinado o he visto es que nosotros no administramos bien nuestro tiempo. El tiempo es una de las cosas en la parte humana que no se puede recuperar. Es una inversión que el Señor nos da todos los días de tener 24 horas para nosotros cumplir nuestra visión. Y la pregunta es, ¿cuánto de todo ese tiempo tú le estás dedicando a tu visión? ¿Estás haciendo el propósito de Dios en tu vida? ¿Has planificado esa visión haciendo algo diariamente que conmueva a llevarte un paso más adelante a cumplir con la visión que el Señor te encomendó? ¿O simplemente estás haciendo que pasen los días y eres un espectador de la obra del Señor y miras con agrado la obra de otras personas y dices cómo el Señor usa poderosamente a fulano de tal, a tal iglesia, a tal ministerio? Y siendo tú una de las personas que también eres llamada para cumplir con una visión. El punto está que capaz que tú puedes decir es que hermano, no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes tú para el Señor? ¿Te das tiempo tú no solamente para oír su palabra, sino para cumplirla y hacer el propósito de Dios en tu vida? Pues si no lo estás haciendo y si los hechos al terminar el 2012 en tu inventario personal concluye de que tú no has avanzado, estás administrando mal tu tiempo. Si a lo largo del 2012 tú haces un inventario espiritual y dices, ¿cuántas almas he salvado? De la visión que yo tenía, ¿cuánto yo he construido? ¿Qué me falta por construir y cómo logré avanzar a lo largo del 2012? ¿Qué obstáculos tuve? ¿Cómo los superé y cuáles voy a tener? ¿Qué necesito para cumplir aquello que todavía no he conseguido? Eso suena a planificación. Eso suena a que tú estás siendo organizado. Y una de las primeras cosas que debemos organizar es nuestro tiempo. Otro punto importante es que mientras nosotros tenemos esa planificación, hay algo que en nosotros determina poder continuar. Hay una actitud interna que la Biblia refiere como frutos espirituales. Pero yo deseo recalcar uno de aquellos que creo que es muy importante para esta planificación y se llama dominio propio. El dominio propio es aquello que donde tú puedes decir con amplia cobertura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no eres tú en tus propias fuerzas, sino que en tu debilidad es Cristo que se glorifica y te fortalece. Es allí en donde tus fuerzas no dan y es donde Jesucristo te motiva a hacer las cosas más inverosímiles. Pero el dominio propio es aquello que te demanda en ti dominar tus carnes y tus pensamientos, que cuando tu carne te dice no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, no lo debo hacer, es donde tu espíritu te dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aquel cuando tú demandas juicio contra un hermano, cuando tú tienes ira, celo, contienda o tienes un mal carácter, es donde ahí tú dices yo me crucifico conjuntamente con Cristo, mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es ese entrenamiento que nosotros debemos tener para ser unos reales guerreros, porque hay 3 guerras importantes que todo cristiano y toda persona tiene. Y nosotros guerreamos primeramente contra el mundo,
contra el sistema, contra lo que Satanás coloca en este mundo para someternos a él. La segunda guerra que tenemos es contra el mismo Satanás y el infierno. Por eso inclusive la palabra del Señor dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Es una guerra muy dura, ya que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes y legiones de las regiones celestes. Pero una guerra más dura, difícil, muy marcada, diferente a la guerra contra el mundo y contra el mismo Satanás, es una tercera guerra completamente difícil, y es la guerra contra nosotros mismos. Porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de juzgarnos con coherencia y con justicia, y nosotros llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esa guerra interna es la que nosotros debemos vencer. En algunos cuarteles militares hay una leyenda que afuera dice, venciéndote vencerás. Y es muy cierto, pues para vencer a tu enemigo primeramente debes vencerte a ti mismo. Pregúntate si a lo largo del 2012 en tu inventario espiritual, ¿cuántas batallas personales has ganado y cuántas has perdido? ¿Te has dejado dominar más por tu mal carácter, por tu ira, por contienda, por tu celo, por el tabaco, por la drogadicción, por las mujeres, por el trabajo? Todo aquello que demanda que tú debiste fortalecerte en el Señor y tener dominio propio. ¿De cuántas de todas esas batallas saliste victorioso? ¿O todavía sigues luchando y vas a comenzar el 2013 arrastrando tus guerras antiguas? Entrénate, dice el Señor. Sé guerrero. Así como David venció a Goliat solamente con una piedra pequeña, en donde en esa piedra estaba todo el poder que él necesitaba, porque en esa piedra estaba escrito el nombre del mismo Creador, Yeshua. Ahí estaba escrito el nombre tetragramatrón de nuestro Señor, y lanzó David esa piedra pequeña, pero no sabía su adversario que en esa piedra estaba todo el poder de Dios. David pudo haber tenido miedo, pero David era un hombre valiente y esforzado, porque él sabía quién le amparaba. Yo no vengo a ti con espada y jabalina, yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en el nombre del Todopoderoso. Y lo enfrentó y venció a su Goliat. ¿Cuántos Goliats tú has vencido en este año 2012 o sigues arrastrando tu Goliat al 2013? Otro punto importante para nuestro avanzar es tener el enfoque correcto. Es lo que a veces los psicólogos de este mundo le llaman tener un pensamiento sistemático, es decir, un sistema de pensamiento integrador, en donde nosotros con juicio verdadero y con sabiduría de Dios podemos tener el enfoque sin desmirar nuestra mirada del verdadero propósito que es Jesucristo. Si ustedes recuerdan el capítulo donde uno de los apóstoles, Pedro, avanzaba sobre las aguas y vería a Jesucristo, que él estaba caminando y parado sobre las aguas. Y Jesucristo le llamó y Pedro fue al encuentro de él. Y caminando sobre las aguas, mientras no perdía el enfoque en Jesús, no se hundía. Pero cuando él vio que estaba, o él comenzó a perder la perspectiva y comenzó a ver el plano natural, y él pensó, estoy haciendo algo que es inverosímil, estoy caminando sobre las aguas, estoy haciendo algo que no es normal. Y cuando perdió el enfoque, ¿qué es lo que pasó? Comenzó a hundirse, porque perdió su visión, perdió su enfoque en Cristo. Y en ese desenfoque comenzó a hundirse y clamó, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Tomó su mano y lo levantó y lo hizo caminar sobre las aguas de sus manos. Lo llevó hasta la barca y les reprendió y les dijo, hombres de poca fe. Lo que podemos aprender allí, que nosotros nos hundimos con gran facilidad cuando perdemos el enfoque. Todos los días nosotros tendremos que caminar sobre las aguas, porque el año 2013, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción.
Si esa aflicción nosotros no tendemos el enfoque correcto, nos hundiremos bajo la aflicción y no seremos victoriosos. Pero si tenemos la mirada puesta en Cristo, seremos más que vencedores en aquel que nos salvó. Otro punto importante para este avanzar en este año 2013 es la unidad. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana es de que no tenemos gente comprometida. Cada persona camina por su propio sendero y solamente se congrega una sola vez en la semana, o así se congregara todos los días, no tiene el mismo sentir. ¿Podrá acaso caminar 2 o más personas si no tienen el mismo sentir? ¿Podrá acaso la iglesia edificarse y construirse con personas que caminan aisladamente? ¿O acaso deberíamos comprender que como los mismos leones, ellos se reúnen en manada y para lograr el objetivo hay un líder que organiza el ataque y son todos los que trabajan conjuntamente con los leones para atacar a su presa y tener algo que comer? Si nosotros vemos la historia de los leones, nos damos cuenta cómo ellos en grupo y en manada y en unidad trabajan para alcanzar sus objetivos. ¿Y acaso la Biblia no dice que nuestro Salvador y que nuestro Dios no es el león de Judá, el que guerrea por nosotros? Si Él es un león, ¿por qué no actuamos como leones y todos trabajamos en equipo? Otra de las cosas que es importante, yo les voy a llamar las 4 Cs, y con eso termino. La primera C que yo creo que es importante tener claro, se llama compromiso. Compromiso con tus metas. Nada es más fácil que pronunciar palabras, nada más difícil es vivirlas día a día. Sin compromiso no se llega a ninguna parte. Si recordamos lo que nosotros estábamos leyendo anteriormente, nosotros podemos darnos cuenta que Pablo fue un apóstol comprometido con la palabra. Su compromiso era anunciar el evangelio, que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús es el Cristo. Ese era su mensaje y su compromiso, esa era su meta. Era compartir que solamente en Cristo hay salvación, conforme lo vemos en Hechos 4:12 y en Hechos 17 del 22 al 30. En donde quiera que se encontraba Pablo hablaba de Jesucristo. Él llegaba a cada sinagoga, puesto que era el lugar de reunión de los judíos, él aprovechaba cada oportunidad que tenía. Estaba comprometido con Jesucristo. La segunda C que yo le determino es: corre los riesgos. O como alguna pastora me mencionaba y me decía, pagamos el precio. Toda meta, toda visión, todo trabajo requiere que corras riesgos. No todo se alcanza fácilmente. Si inviertes en algún negocio, corres riesgos. Si te casas, corres riesgos. Si no lo haces bien, también. ¿Cuáles fueron los riesgos que enfrentó el apóstol Pablo? Bueno, en algunas partes él tenía situaciones que eran muy complicadas y difíciles, en donde tranquilamente él podía haber renunciado. Tenía problemas de alborotos y problemas sin fin, que él podía haber desertado en cualquier momento, pero eso no fue lo único que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. Si nosotros vemos en 2 de Corintios 11, del 23 al 33, ¿estaba el apóstol Pablo comprometido con sus metas? ¿Pagó él el precio? ¿Valía la pena sufrir todo eso por hablar de Jesucristo? ¿Valió la pena pagar el precio por sus metas o propósitos? Yo creo que sí. Porque el vivir es pérdida y morir es ganancia en el Señor. La tercera C le determinamos como constancia.
Sin este ingrediente nos quedamos a la mitad del camino. La constancia significa firmeza de ánimo, permanecer firme ante cualquier adversidad, ante todo obstáculo, sirve para impulsarte a seguir hacia adelante y no detenerte. Pablo pudo haber quedado postrado en el camino ante tantas situaciones difíciles, pero no lo hizo. ¿Dónde se encuentra después de salir de Tesalónica? En Berea. ¿Haciendo qué? Según el versículo 11. No podían recibir lo que no se les había dado. En el capítulo 18, verso 4, ¿en dónde se encontraba el apóstol? En Atenas. ¿Y haciendo qué? Según el versículo 18:4, discutiendo y persuadiendo a judíos y a griegos. Gracias a Dios que cuando somos fieles en aquello en lo que nos hemos comprometido a hacer, el que nos permite ver el fruto de nuestro esfuerzo es el Señor. El apóstol Pablo disfrutó de todos los frutos. Según el versículo 17:4, y algunos de ellos creyeron. Ese fue uno de los frutos que él obtuvo luego de su trabajo y de su esfuerzo. En el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos. Y en el 34, más algunos creyeron, Dioniso y Dámaris. En el 8-9 del capítulo 18, y Crispo creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Esos eran los frutos que recogía el apóstol Pablo luego de su trabajo. Lo más probable es que celebró todas sus metas al conquistar el mundo con la palabra del Señor. Pero usted y yo también podemos celebrar nuestras metas si las conquistamos. Y la última C, quizás la más importante. Y para resumir, antes de ir a la última C, hemos dicho que lo primero que debemos hacer para tener una vida en victoria es tener organización en nuestras vidas y tener una planificación espiritual. Y hemos recordado que este caminar primeramente implica tener afinados nuestros oídos espirituales al Señor, tener clara nuestra visión, saber administrar bien nuestro tiempo, tener dominio propio y entrenarnos como guerreros, tener el enfoque correcto que implica un pensamiento sistemático, integrador, tener unidad en Cristo, tener compromiso con nuestras metas, tener y correr el riesgo, o sea, pagar el precio, tener constancia en todo lo que nos hemos propuesto y que el Señor sembró en nuestro corazón. Y aquí llegamos a nuestra última C. Y yo digo la más importante. Confíe en Dios, para que todo lo que usted emprenda lo alcance. Solo nunca lo podrá lograr. Dependa de Él todo el tiempo. Escriba sus metas para tenerlas presentes y evalúe constantemente sus logros. Yo diría que usted hágase una evaluación cada 3 meses y vea cómo está su avanzar en Cristo. Si puede expresar continuamente lo que va a hacer, esto es, de alguna manera, comprométaselo para llevar a cabo. Yo le invito a que este 2013 usted comience un año planificadamente en el Señor y tenga en cuenta estas recomendaciones que yo le he participado. Tenga claro que es importantísimo oír la voz del Señor en este 2013 más que nunca. Determínese a descubrir la visión por la cual el Señor creó su existencia. Administre el tiempo para poder cumplir aquella visión que el Señor le sembró en su corazón y por lo cual usted fue engendrado desde el vientre de su madre y concebido desde antes de la creación del mundo. Ponga sus ojos en Cristo, no pierda el enfoque. Determínese a tener dominio propio y cultive los frutos espirituales y crucifíquese en Cristo todos los días y diga, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Genere una unidad en la iglesia, pero primero organice su hogar
y que la unidad más importante que debe reinar en su vida es la unidad en su hogar, con sus hijos, con su esposa, para que luego usted sea de bendición para sus vecinos, para la sociedad en general. No construya ministerios ni comience a hacer obras si su casa está destruida. No puede avanzar si usted no tiene comunidad y unión en su hogar con su esposa. Determínese a tener perdón, a perdonar. Muera a sus deseos y a sus caprichos y a sus anhelos. No pida al Señor que cambie a su pareja o a sus hijos. Determínese que el Señor haga la obra y que le cambie a usted primero. Porque el Señor al que se humilla lo enaltece. Y si usted en lo privado le pide al Señor que le cambie a usted y que usted sea una bendición para su familia, el Señor se encargará de bendecir su vida y la de aquellos que necesitan ser transformados. Comprométase con las metas que el Señor coloque en su corazón una vez que usted tiene ya clara la visión de su trabajo. No tenga miedo, corre el riesgo, pague el precio que el Señor le va a colocar, porque el Señor no es deudor de nadie. No se rinda en ese caminar, sea constante, avance, pelee la dura batalla, llegue a la meta, de tal manera que, como así dijo Jesucristo cuando llegó a la cruz, consumado es, porque Él no dejó nada por hacer, todo lo hizo por usted y por mí. Y finalmente, siempre confíe en el Señor. Vamos a orar por usted, por la familia, por este nuevo avanzar, y luego déjese ministrar con un tema donde el Señor quiere hablar a su vida con un tema musical. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, te agradecemos por lo que tú y el Espíritu Santo descendió en este momento en nuestro corazón. Nos abrió una nueva ventana hacia un nuevo desafío en el año 2013. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea totalmente sembrada en mi corazón y me ayude a determinar que yo quiero oír tu voz en este 2013. Quiero tener mis oídos espirituales totalmente aperturados, Señor, porque yo no sé si de pronto en este 2013 tú vienes al encuentro de la iglesia, Padre Santo, y allá descenderás conjuntamente con el coro de ángeles y llamarás a tu iglesia para que ésta sea raptada y llevada a las bodas del Cordero. Pero para lograr estar allá necesitamos tener los oídos espirituales aperturados a oír la voz del Maestro. Señor, ayúdanos a tener nuestros oídos espirituales atentos a tu voz. Ayúdanos a tener una intimidad contigo a lo largo del 2013 y a estar comprometidos con el Evangelio, a ser realmente instrumentos de tu voluntad, Señor. No queremos ser cristianos apagados, cristianos no comprometidos con tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos que este 2013 seamos instrumentos tuyos, Señor. Te pedimos que nuestras manos se conviertan en tus manos, Señor, que nuestra boca sea tu boca, que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, que nuestro caminar sea tu caminar, Padre Santo. Sabemos que somos imperfectos, Señor, que vamos a caer y probablemente vamos a tropezarnos muchas veces a lo largo de nuestro caminar en este camino crucificado. Pero te rogamos que con la sangre de Cristo que tiene poder, la bendita sangre que Jesucristo derramó por amor a nosotros, esa sangre nos dé autoridad para derrumbar toda fortaleza que se levante en contra nuestra en el nombre de Jesús, así como se nos ha sido revelado en esta palabra, Señor, cuando hemos leído que en Isaías 26 dice: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo Jehová soy, tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Padre, que esta palabra que tú nos has dado sea nuestro aliento en este año 2013, Señor, en donde tú nos prometes restaurarnos, Señor, donde tú nos has dicho en este capítulo interesante de Isaías 49, que hay cosas nuevas que vas a hacer con nosotros, Señor, que tú nos vas a dar
en abundancia, nos vas a levantar, nos vas a convertir, nos vas a dar cántico nuevo, nos vas a dar alegría en nuestro corazón, pero solamente aquellos que realmente te buscan en espíritu y en verdad. Y especialmente a todos nuestros adversarios, a toda la gente que se levantó en contra nuestra, dice la palabra del Señor, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo del tirano. Pero tu Señor, tu Dios, nuestro Dios eterno, dice, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín que se te fue arrebatado en el 2012 será arrebatado al tirano que te lo quitó, y tu pleito, dice el Señor, y tu pleito, tu ira, tu desconsuelo, tu enfermedad, tu problema, yo lo defenderé. Yo, Jehová, lo defenderé. Y yo, dice el Señor, salvaré a tus hijos. Si ese es tu clamor, si has clamado por tu enfermedad, si has clamado por lo que Satanás te quitó, la paz, las finanzas, la salud, tus hijos, algo que tú aprecias de sobremanera, dice el Señor que Él peleará por ti y te lo devolverá. Bendito sea el Señor en esta hora. Te damos gracias, Santo. Y todo esto lo hemos hecho en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por permitirme entrar a su corazón y por permitirme expresar este pensamiento nacido del corazón de Dios para usted y para mí.